De la Red Interuniversitaria de Ciencias, desde la cual agradecemos el interés de cada uno de nuestros asistentes. Queremos darle la bienvenida al evento Generando Lazos, Investigación y Sociedad 2023, el cual es un ciclo de entrevistas a grupos y centros de investigación peruanos. En esta oportunidad nos acompaña el doctor Javier Solano, en representación del Grupo de Altas Energías y Simulación Computacional de la Universidad Nacional de Ingeniería. El doctor Solano es licenciado en Física de la UNI, obteniendo su doctorado en el Centro Brasilero de Pesquisas Físicas. Presenta una amplia experiencia como investigador y docente, habiéndose desempeñado como docente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional en México y en la Universidad Federal de Itajubá, en Brasil. Ha realizado pasantías en el CERN, en Suiza, en el Fermilab en Estados Unidos y en el Instituto Brasilero de Pesquisas Físicas, donde destaca su participación en el experimento de agroproducción Fermilab E791, el experimento B0 del subdetector CERN-ALICE, y también como becario en el experimento del detector de muones LAA-CERN. Actualmente es el director del Laboratorio de Altas Energías, Campos de Astrofísica, en la UNI, y miembro activo en experimentos de neutrinos en Fermilab. Y bueno, antes de empezar con la entrevista, recordarles que una vez finalizada tendremos una sección de preguntas. Para no extenderme más, le doy pase al doctor Solar. Muchas gracias. Entonces voy a hacer un pequeño resumen. Ya, bueno, me siento honrado de que me hayan invitado. No es en las entrevistas usuales que acostumbro a recibir, pero se ve bien interesante. Lo primero, digamos, quizás pueda hablar un poco de mi recorrido antes de estar en esta zona. Yo he estado, digamos, unos 15 años fuera del país. Ya, como ya mencionado, estuve en el laboratorio CERN en Suiza, un experimento Electron Asymmetric Analysis, ya, un laboratorio para que estudian, entre otras cosas, veíamos prototipos de nuevos detectores para futuros aceleradores. ¿Ya? Eh, Ahí trabajamos con un prototipo de un detector de muones, diferentes tipos de detectores de muones. Fue una gran experiencia. Y después he estado, digamos, en el Brasil, en el CEPF, digamos, donde hice mi doctorado, pero que fue un tipo de doctorado sandwich donde la mayor parte del tiempo tenía que pasarla en el Fermilab en Estados Unidos, en los experimentos de agroproducción. ¿Ya? Eh, y terminando, después trabajé en la Universidad Federal de Itajubá, donde también continuaba en estos experimentos de los siguientes. Eh, Terminando un poco de mi etapa por allá por Brasil, que fue una etapa relativamente larga, hice mi doctorado, mi esposo y mi hija también son de Brasil, o sea, fue una etapa. De ahí pasé una temporada en México, donde estuve en el experimento de B0 en el ALICE, un experimento del CERN, fue mi última conexión al CERN, y luego regresé al Perú. Regresé principalmente por mi hija. O sea, obviamente el Perú me llamaba, pero era principalmente mi hija, tenía 5 años, ya no podía estar de postdoc, profesor visitante, eso necesitaba estabilizarme, pero también quería hacer algo con el Perú, en el Perú, así que les convencí de venimos a probar suerte al Perú. Y ahí es donde comencé. Pero en Perú no podía continuar en los experimentos del CER, ya, y menos los del HC que ya había comenzado a estar, porque requerían una muy buena cantidad de dinero que nuestros países, las universidades no tenían cómo disponer, así que yo podía estar como investigador de estos experimentos, tanto el que estuve con los mexicanos en el ALICE como lo que estaba con el CER, pero yo podía estar como investigador, pero a nombre de sus instituciones, no a nombre de una institución peruana. Y yo quería que figurase acá. Entonces, digamos, ahí conseguimos conectarnos a un experimento pequeño, que fue el Minerva. Bueno, para todo esto que comenzó a rodar el Large Hadron Collider en el CERN, con poca energía al inicio, pero comenzó a fundar, el grueso de la comunidad científica mundial corrió hacia el CERN.
El Fermilab en particular, que tenía como 3.000 físicos, ya constantemente que ida y vuelta, no es que tuviese 3.000 del staff, sino que de los del staff del Fermilab, de los de Estados Unidos, de los de Europa, China, etc. De todas partes tenía como 3.000 constantemente todo el tiempo. Bueno, cuando comenzó a funcionar el CER, eh, prácticamente casi 2/3 se fueron al CER. Y así todo el mundo, porque el CER fue el centro, obviamente, de la física de altas energías y de la física en general. Obviamente era y es la cúspide en este punto. Pero nosotros, modestamente, siendo realistas, no vamos a competir en esa parte, así que buscamos algo que pudiéramos. Y como tuvieron una necesidad de mano de obra calificada, entonces, lo que normalmente le requería restricciones cuando una institución participe en un experimento, requiere que participe con económicamente estudiantes, investigadores, pasantías, o sea, es una serie de requerimientos mismos que sea un experimento modesto. Pero dadas las circunstancias, ya, nos dejaron con menos restricciones para entrar a ese experimento, un experimento de neutrina Minerva, un experimento de interacciones de neutrinos con la materia. Y también coincidió de que el director del Fermilab en ese momento era el doctor Primario Done, que casualmente es nacido en el Perú. Es un ítalo-peruano, familia italiana, pero nacido en el Perú, así que eso contribuyó para que nos dieran cierta apertura y entramos la Católica y la UNI en ese experimento, ¿ya? Que fue el Minerva después que voy a hablar. ¿Ya? Y que actualmente después continuamos con el DUM, ¿ya? Y que actualmente estoy enfrascado en que también San Marcos puede entrar en esos experimentos. Ya está todo bastante adelantado. Y bueno, después voy a regresar a esta parte, pero solo una mención así rápida sobre mí, ya que estoy hablando de ser un poco narcisista. Un poco de mis gustos pasan por la música, las películas y como yo hablaba para unos estudiantes, si ustedes ven, por ejemplo, ¿alguien ha visto? ¿Ven esta figura acá? ¿Alguien la reconoce? Bueno, cualquiera tenga un poco de cultura peliculística, por decirlo así, sabrá que esta es la primera versión del Planeta de los Simios y cuando Charlton Heston se encuentra que había estado en la Tierra todo el tiempo ya y que era Nueva York un día. Bueno, esta escena te hace recordar toda la película, el mensaje de ciencia ficción, de dilatación del tiempo, del viaje al futuro. Te puedo recordar solo un poquito. Los Miserables, quien ha visto eh, esto es una novela que yo he leído en inglés, en francés, en español. He visto dos series de la película, unas 3 versiones en inglés, incluyendo la última versión, que es una versión de ópera. Tú puedes ver una escena de la película y recordar toda la historia de la mitad después de la Revolución Francesa, la primera parte de la República Francesa, y te va a la mente. Y lo mismo así en cada un trozo de una música, Bohemian Rhapsody, uno aquí, Blowing in the Wind, de Bob Dylan y demás. O sea, una pequeña acorde, una pequeña frase, una pequeña situación, te hace recordar toda una obra de literatura, toda una obra de ciencia ficción, porque es algo que te emocionó y te iba a dar. Y la ciencia, la física es exactamente eso. Tú puedes ver una fórmula, ya, la ecuación de Euler, la ecuación de Schrödinger, la ecuación de Dirac, o sea, una sola fórmula que te hace recordar todo lo que ha pasado, meses, semestres que te han llevado a esa cantidad de conocimientos para poder apreciar el alcance que tiene, el alcance, el potencial que tiene. No son solo unos números escritos, ahí están condensados años, a veces siglos de conocimiento. Si es que te emociona lo que haces, es como se debe sintetizar. Y eso hace que eventualmente, bueno, aparte, disculpen, acá tengo otros hobbies como es el fútbol, un poco los viajes, la parte, la cultura la cultura arqueológica peruana, la comida peruana, que sí, bueno, ahí no tengo nada que mencionarles. Y bueno, y todo hace eso que uno vea gráficos, párrafos, digamos, que a veces no pueden tener sentido, que uno le encuentre, digamos, un sentido y se ve
años en un experimento condensado en un simple gráfico, un simple plot que saca el conocimiento. Bueno, acá ya borré la parte del bosón de Higgs. La he borrado porque yo no he estado, no he trabajado en esa parte, obviamente, ¿no? Pero una forma de encontrar justamente la separación en un experimento entre lo que es el background de lo que es la señal y sacar entre muchas cosas, lo voy limpiando, limpiando y quedo con un poquitito que me da una idea de la señal en la que estoy trabajando. En fin, esto es de mi doctorado, un poco de asimetría, esto es un poco de, ya en la parte, esto de acá en la parte de física computacional, acá viendo, por ejemplo, la estabilidad, la frecuencia de estabilidad de un soporte de un sensor acústico de microscopía de fuerza atómica. En fin, hay aplicaciones en diferentes áreas. A ver si me permiten acá. Bueno, acá voy a pasar rápidamente porque, bueno, si quieren alguna información mía, como yo siempre digo a mis alumnos, si hay un evento internacional, alguna cosa, bueno, y acá un poco de todo, pero bueno, ok, no los voy a pasar, solo acá nomás dejémoslo. Hay algún evento internacional y alguien se encuentra con un investigador de renombre, por ejemplo, el 2018 estuvo acá el profesor Takita Kajita, de Japón, premio Nobel de Física del 2015, justamente por los neutrinos. ¿Ya? Y bueno, si alguien se quiere presentar, no va a decir mucho gusto, yo soy Juan Pérez, me gustaría hacer una maestría, un doctorado con usted. Eso es la peor forma de presentarse. Uno tiene que ir, si es que está pensando en hacer eso, uno tiene que ir a ver el historial del investigador, ¿ya? Ver todo lo que ha hecho, en lo que ha trabajado, en qué áreas está, en qué instituciones, digamos, qué cosas ha asesorado, en fin. Estudiar si es posible hasta la marca de los calzoncillos, digamos, exagerando ya. Tener estudiado lo máximo posible que pueda de la persona a la que le quieren pedirle, que quieren presentarse para trabajar con él. Es más, mejor aún es que ustedes vean qué trabaja y eh, digan, he visto su trabajo, es muy interesante. ¿No sería bueno que si acá se pudiera haber probado en esta otra forma, intentado esta otra forma? Eso es mejor porque muestra que lo has pensado. Y si todavía tú le dices, mejor que decir, he estudiado su trabajo y tengo curiosidad si podía trabajar en esta forma, es que tú ya lo has intentado. Yo creo que se podía trabajar de esta forma, pero lo he intentado y no he llegado a mucho, digamos, ¿qué piensa usted? O sea, eso muestra ya que tienes iniciativa. Esa es la mejor forma. Entonces, así cualquier cosa tiene que ver al investigador. Y también puede pasar de que sea un buen investigador, pero que esté tan saturado de tiempo que a veces sale más a cuenta con un investigador que está comenzando su carrera, ¿ya? Y necesita producir, trabajar duro, así que es cuestión de pensar un poco las cosas. Bien, ahora en cuanto al grupo, este es del grupo de Física, Energía y Simulación Computacional, pero ese grupo está dentro del Laboratorio de Altas Energías Campos de Astrofísica, bueno, el que yo también en estos momentos soy el director, ¿ya? Y esto tiene varios grupos de investigación, ¿ya? Uno de los cuales es el que yo estoy, ¿ya? Este acá. Este grupo, junto con otro, está en lo que se llama el DINA, que es el Centro de Grupos de Investigación reconocidos por el COSITE. Estos grupos están reconocidos por la universidad, pero aparte están reconocidos por el COSITE. Es eh, como estar en la página del DINA que les mostré aquí, ¿ya? Y ser investigador RENACYT, ¿no? Cualquiera se puede colocar y deberían colocarse todos ustedes su información en esta página del CTIBIT del CONCITEC. Pero los investigadores que tienen cierta producción son reconocidos como investigadores de RENACYT. Y iguales con estos grupos de investigación. Este es, como decía, el laboratorio este de acá tiene unos 5 grupos de investigación. De estos de acá, 2 estamos reconocidos en el DANI, que es el banco de datos de los grupos de investigación de instituciones del Perú. Y bueno, en este grupo en particular, ahí coloco el link para, como estoy como coordinador, el link para la página del datos del COSITEC, ¿ya?
Miembros del grupo, habemos 3 investigadores de RENACIP, ¿ya? Eh, y coloco acá entre asteriscos para indicar este señor, o sea yo, y de acá Renato y Alberto, digamos, pertenecen tanto a la UNI como San Marcos, y este otro investigador, Héctor Son, pertenece a la UNI y a la UDIMA de España. Después tenemos colaboradores en el Fermilab de Estados Unidos, un amigo en Portland State University en Oregon, en el CDPF en Brasil, donde hice mi doctorado, obviamente, un gran amigo en el CNR Potencia de Italia, ahí trabajamos con geoinformática aplicada, geofísica aplicada a la arqueología, y a mis colegas en San Marcos y en la UNSAC de Arequipa. Y acá son los tesistas que están trabajando con nosotros en las tesis, y acá algunos alumnos de pregrado. Faltan un poco, esto lo tenemos que ir actualizando poco a poco. Y bueno, y esto de acá está conectado directamente a esta página, que acá la voy a colocar en grande, que está en esta página. Y acá una mención especial es que en en el experimento Minerva del que formo parte, después de este experimento Minerva comenzamos a formar parte tanto la Católica como nosotros el 2006, fin del 2005, inicio del 2006. Pero la primera publicación se dio el 2012, todavía lo recuerdo. Y ahora el 2023, ¿ya? Después de década y media comenzamos, tenemos nuestra primera y tal vez la única publicación en Nature. Estamos muy contentos por eso de hacer una publicación, digamos. Básicamente el experimento de Minerva, un segundo. Y todo esto mayormente lo hacemos en el Fermilab, ya. Después del CERN, es el laboratorio que tiene, digamos, se produce la mayor cantidad de energía, ¿ya? Y es aquí como se va produciendo desde el primer acelerador al segundo hasta llegar al acelerador principal y producir la energía máxima. Este bonito, digamos, el Fermilab. El Fermilab es cierto, pienso que todo físico alguna vez en la vida debería conocer. Es como todo peruano debe conocer Machu Picchu alguna vez, igual todo físico debería conocer el Fermilab y el CERN. Bueno, regresando, y allá tenemos en el Fermilab, entre los experimentos del Minerva que les mencioné, ya. El Minerva, este experimento que hemos estado desde el 2006, ya. Y ya terminó, pero ahí ya rezagos de algunos trabajos de publicaciones. Un alumno mío tesista está trabajando en uno de los últimos análisis porque ya está cerrado el experimento. Ya es algo interesante, digamos. Acá no sé si tenga a la mano mm, algunas fotos. Por ejemplo, él es Marco Alania. Él hizo la maestría conmigo en física y con una pasantía de un año en el Fermilab, en este experimento. Hubo varios alumnos. En la época, el CONCITEC nos apoyaba con pasajes y el Fermilab nos apoyaba con la estadía de un año. O sea, muy bueno. Después, eso fue hubo cambio político acá en el CONCITEC, después de la salida de Humala, cambió mucho. Y en Estados Unidos, con la entrada de Trump, también cambió mucho la política. Esperemos que se retorne, pero hubo varios alumnos. Él, por ejemplo, así como él, hizo una estadía ya en el Fermilab y con eso trabajamos en la tesis del P de maestría. Después terminó la maestría, igual que otros, al final terminaron haciendo doctorado en otras instituciones, en otros países, ¿ya? Porque acá no le podíamos ofrecer más económicamente, es un problema, pero fue muy bueno. Todos ellos han terminado, todos los que estuvieron en estas pasantías, que fueron 7 en total, ya a lo largo de 10 años, no fueron o de 8 años, fueron 7 en total, que terminaron con su maestría y al final y después se fueron a hacer doctorado en otros lados, ¿no? O sea, todos ellos terminaron. Y bueno, este es un experimento de interacción de neutrinos con la materia,
ya se hace una gran producción de neutrinos, ya, y que bombardean un blanco, ya. No sé si acá esté. eh, Aquí está. Un segundo. Hay un haz de. No, bueno, está cerrado. No entendí. Hay un haz de neutrinos que se produce, se chocan protones contra un blanco, ahí producen piones y esos se decaen, al final caones producen muones y neutrinos muónicos, y esos son los que bombardean desde aquí para acá en este blanco. Acá tengo unos blancos nucleares, y acá tengo unos blancos eh, de plástico, carbón con hidrógeno, y con esto básicamente se cubre desde materiales pesados como el plomo, fierro, pasando por el carbón, oxígeno, terminando en el hidrógeno, helio y nitrógeno. Así que cubre casi todo el espectro de elementos, y la idea es estudiar el tipo de interacción de neutrinos con la materia, todos los procesos posibles. Y bueno, y después el 2016 entramos a otro experimento que comenzaba, que es el Dict Underground, un experimento que todavía no se termina de construir, que es un experimento eh, de medición de oscilaciones de neutrinos. Acá está el Fermilab que vieron, y acá en Sanford, a 1.300 kilómetros de distancia, está en lo que fue una mina a más de 1.000 metros bajo tierra. Está el otro detector, lo que llama far detector o detector lejano, y acá se produce, está un near detector o detector cercano. Entonces se ve lo que se mide en el cercano y en el lejano, y lo que se produce, y más o menos se tiene una idea de cuántos de los neutrinos muónicos cambiaron a electrónicos, tauónicos, etc. Es una forma. Y para esto necesito entender bien, que me claro, los procesos de interacción de neutrinos con la materia, que para eso sirvió el experimento Minerva anterior. Y bueno, en otra cosa en la que también estoy, aparte de estos, les voy a mostrar la Conga. La Conga es un proyecto europeo, disculpen, un proyecto europeo Erasmus, que en este caso lo usamos para capacitación en física avanzada, nivel de maestría en física, en un grupo. Y ahí hay 8 maestrías en física de Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. En Perú están San Marcos y la UNI, ya, pero se está regando en varios países, y con la colaboración de unos investigadores amigos de Francia y Alemania. Eh, y también eh, ahí tenemos dos líneas que son física de energía y sistemas complejos, pero los tres llevan un bloque de teoría, física teórica, de datos, ciencia de datos, y instrumentación o la parte de detectores. Bien. Eh, y hay una segunda parte de un semestre donde la física y partículas continúan disculpen, con astropartículas, cosmología, los sistemas complejos con mecánica estadística avanzada. Y por último, lo otro que es común. Y acá algunas, ay, disculpen que regrese un momento. ¿Ya? Y acá están las instituciones y nuestros colaboradores en Europa. ¿Ya? Y acá están las instituciones como el, el CAEN de BAC y otros más, que el CER, el CTP, es decir, que colaboran con nosotros, o nosotros colaboramos con ellos, más o menos. Y en eso estamos en un proceso de capacitación que puede durar algunos meses, y que es la futura cantera de los futuros estudiantes de maestría, esperamos. Pero no es la única área. Por ejemplo, en las otras áreas les dije, en física computacional, como les mostré un momento, acá, por ejemplo, con mi amigo de Portland, en Estados Unidos, él trabaja en microscopía de efectos túnel con un sensor acústico, y nosotros estudiamos con la simulación usando elementos finitos, ya física computacional, para ver los estados de vibración acústicos que hay, y es importante para la forma y estructura que tiene que tener el soporte. Con otro amigo que está en Suecia, ahí vimos también con estudios de elementos finitos, los estudios de mitigación de campos magnéticos a frecuencias ultra bajas. ¿Ya?
Acá un estudio, digamos, también para física médica, el estudio de planificación entre un TEPS y el Monte Carlo, por ejemplo. Y con este amigo italiano, Nicola Mazzini, ya es un italiano, él justamente es bastante conocido su trabajo en civilizaciones andinas en Perú y Bolivia, también Italia obviamente, y con él hemos colaborado, digamos, no sé si está acá, un poco conmigo fue mayormente en Pachacamá, en Nazca lo acompañé, pero ahí no contribuí mucho, mayor fuente en Pachacamá, Caboche, Tahuanaco, no sé, pero fue el que ayudó a hacer el contacto con Cusco. Recuerden que les mencioné que tengo uno eh, de nuestros colaboradores acá es Sari Tupa en el Cusco, justamente viendo con esto. Entonces ahí se aplicaron técnicas geofísicas para estudiar técnicas geofísicas prospectivas, o sea, no invasivas, no se tiene que excavar para estudiar, sino simplemente con los sensores se va a estudiar superficialmente, como se hace hecho con las pirámides. Y también se usa un poco de simulación y análisis de datos para entender un poco. Entonces ahí colaboramos un poco, mayormente aquí en estudios en Pachacamac y un poco en lo de Cusco, más en la ciudad que en Machu Picchu. Pero es una muy buena experiencia. Bien, voy a terminar por aquí y creo que de ahí podemos continuar con las preguntas. Mm, ah, ¿Aló? Ya, ya terminé, podemos comenzar con las preguntas si desea. Muchas gracias, doctor, por su presentación. De verdad es impresionante todo el trabajo que realiza. Y ahora vamos a pasar a la sección de preguntas. En primer lugar, eh, teniendo en cuenta su amplia experiencia internacional, ¿qué lo motivó a regresar a hacer ciencia desde el Perú? ¿Y qué le aconsejaría a investigadores jóvenes en física respecto a este tema? Eh, Como dije, el motivo número uno fue mi familia, particularmente mi hija. O sea, para mí es simple. Motivación es, mi primera motivación es la familia, mi segunda familia, mi tercera familia. En cuarto lugar están el Perú, quinto la universidad, la ciudad. Pero obviamente si puedo hacer algo que complemente todo mejor. Mi hija ya tenía 5 años, tenía que entrar al colegio, tenía que estar en algo estable, no puede estar cambiando de un lugar a otro. Y y quería intentar hacer algo en el Perú. Dicho paso, fue una gran sorpresa porque yo casi me había hecho la idea de que regresando al Perú, casi no iba a poder hacer investigación, iba a tener una que otra publicación, uno que otro viaje, uno que otro tesista, pero hasta fue lo contrario, porque efectivamente la parte económica de proyectos es pobrísima, pero eh, he tenido muy buenos alumnos, no porque yo sea bueno, sino porque no tienen tantas opciones. Entonces, si hay pocos investigadores, eh, algunos me han elegido, he tenido suerte con eso. Después, lo mismo en proyectos de investigación. Como no hay tantos investigadores, también he tenido suerte con algunos proyectos. Igual, estas colaboraciones internacionales necesitaban gente eh, capacitada en estas áreas que estuviese en estos países. O sea, ellos sí quieren colaborar con nuestros países, pero necesitan a alguien que conozca el tema que esté en este país. Así que yo, estando en Brasil, México, ya en Chile, en Europa, era otro investigador más. Acá, pues, yo soy el representante del experimento ya respectivo en el Perú. Y eso al final resultó, y mucho mejor. No me lo esperaba en esa parte. Económicamente, sí, ese sería otro aspecto, pero en lo demás, en la parte académica ha sido quizás haya sido la mejor elección que puede haber tenido. Qué interesante. Muchas veces uno pensaría que esta, digamos, falta de desarrollo científico podría ser una limitante, pero en base a lo que usted nos ha comentado, en realidad es una oportunidad para los futuros investigadores. Ahí te puedo hacer otra mención que la discutimos en otros aspectos con los profesores, la universidad y demás,
Digo la universidad, no digo la uni, digo la universidad, que uni, San Marcos, el agrario, ciertamente la universidad en el Perú, es de que la investigación debe crecer, estamos muy pobres, no es que estamos mal, pero estamos muy pobres si queremos ser competitivos, hay que crecer en todos lados. El profesor debe hacer el uso del año sabático, que es algo que las universidades lo han estado abusivamente, indiscriminadamente evitando usarlo. O sea, como digo, conozco amigos que se han jubilado, se han cesado o se han muerto, ¿ya? Sin tener un solo año, un solo día, ¿ya? Que haya sido de año sabático, un solo día en su vida, y según la Wow. ley de cada 7 años. Y bueno, entonces cuando se habla de ese año sabático debe ser para capacitación, investigación, lo que sea, para hacer pasantía. Pero lo primero que todos piensan es hacer pasantía en el extranjero. Y yo le digo que no. En lo que para mí el 90% de las pasantías que deberíamos hacer en año sabático y demás deben ser al interior del país, al interior del Perú, al Perú punto. O sea, solo pensar en lo extranjero está bien, es una parte, pero nosotros estamos en la posición, en la obligación de poder transmitir nuestros conocimientos a otra parte del Perú. Ya, pero, por ejemplo, sería muy, muy bueno poder pasar un año, 2 años en una institución del Perú sin que uno pierda su posición aquí, ¿no? Obviamente, ya, eso sería, el año sabático sería una buena oportunidad u otra forma, ya. Creo que si no hacemos eso, en realidad estamos perdiendo. Lima se aísla mucho hacia afuera y no se vuelca hacia el resto del país. Y Lima y la capital y universidades no puede crecer si el resto del país no crece. Hay gente que no se da cuenta, pero es algo tan evidente. Las grandes potencias no pueden crecer si el resto no crece. Obviamente no, ellos no quieren que uno crezca tanto como ellos, pero necesitan que crezca más y ya tenga poder de consumo para que puedan consumir lo que ellos producen, por ejemplo, ¿no? O sea, quieren que crezca no demasiado, pero necesita que crezca. Igual acá, o sea, Lima Capital necesita que el resto del Perú crezca para poder seguir avanzando. Obviamente tampoco es lo ideal es que todos crezcan igual, pero independiente de eso, se necesita que el resto del Perú crezca y nosotros estamos en la posición y el deber de hacerlo. Pasantías y más, para mí, el 90% deberían ser hacia el interior del Perú. Tiene mucha razón. Acá desde la red tratamos de contribuir un poquito a poder eh, fomentar la investigación y el desarrollo de nuestros científicos peruanos. Tiene toda la razón. Una siguiente pregunta, ya que nos ha hablado de diversos proyectos y diversas líneas de investigación, en su opinión, ¿cuál ve como más prometedora o cuál cree que puede tener el mayor impacto, digamos, sobre la sociedad? Es que esa pregunta es un poco complicada. Eh, Ustedes tal vez tengan más suerte, pero yo soy de la época donde uno salía eh, cuando podía, donde podía y al área que podía. Es decir, uno no tenía muchas opciones de escoger. O sea, eh, ustedes, no digo ustedes en particular, pero digo ustedes, los estudiantes peruanos en general, pierden un tiempo valiosísimo que si nosotros lo hubiéramos tenido en nuestra época, ¿cómo se habría aprovechado? Es decir, la mayoría, voy a hacer esta analogía del fútbol peruano que siempre digo. Un típico jugador de equipo nacional en el fútbol, si es que ustedes ven al fútbol, le van a pasar la pelota, él espera de espaldas al arco contrario, mirando a su arquero, esperando que le llegue la pelota, después le llega la pelota, la para, después gira y recién va a mirar a quién le va a dar la pelota o lo que puede correr. En ese tiempo que ha esperado de espaldas y ha girado, ya todo el equipo contrario se acomodó, ya lo están marcando a él, lo están marcando a quien podría darle pase y todo. ¿Y cómo juega el jugador europeo de los equipos de élite? ¿Ya? Él no está mirando al arquero, él está mirando al arco rival. Él no espera recibir la bola. Él antes que llega la bola, él va corriendo y va a correr y va a llegar al punto donde la bola va a llegar. La bola me la mandan al vacío y el jugador ya sabe dónde va a llegar la bola y él va a llegar donde la bola llegue. Y antes que llegue la bola ya sabe a quién le da el pase. Ya, le da el pase o te va a tirar. O sea, antes que llegue de la jugada ya tienen planeada la siguiente o varias siguientes jugadas. Bueno, la analogía con el estudiante peruano
típico, no digo el caso de usted en particular, digo en general, es de que espera terminar la universidad para saber cuál es su siguiente paso, si va a hacer un posgrado, una maestría, si va a trabajar, va a quedar alguna pendiente, digamos, recién está pensando. Y después y con eso le pueden pasar 1 o 2 años, y luego cuando lo consigue, recién cuando termina la maestría, piensan que cuál es el siguiente paso, a veces deja pasar un tiempo antes de conseguir un doctorado o buscar un trabajo, y así sucesivamente, y ya va dejando pasar un tiempo para pensar en el siguiente paso. Los grupos no, antes de terminar la universidad del pregrado, ya tienen la beca para la maestría. Antes de terminar la maestría, ya tienen la beca asegurada para el doctorado. Antes de terminar el doctorado, ya tienen las becas de posgrado aseguradas. O sea, no es lujo de. Conocí una chica que fue por una chica española, muy buena. Estaba ya en el CER en la época que yo estuve por allá. Ella fue a un congreso en Estados Unidos, un congreso de física. Ella aprovechó el congreso y hizo una gira por Estados Unidos, hizo una serie de presentaciones, charlas, digamos, en una universidad, en otra universidad. Se presentó como en 30 universidades aprovechando su viaje a Estados Unidos. Como carta de presentación para la posibilidad de un postdoc. Y probó otros, obviamente, otras tesis en Europa. Resulta cuando terminó el doctorado tenía como unas 15 propuestas y ese el lujo de escoger entre las 15 cuál le convenía. ¿Ya? Es una mentira, digamos, no significa que siempre la aceptaron por ser joven, inteligente, bonita, no. Ella probó, muchos la rechazaron, pero esa búsqueda ya tenía todo asegurado antes de comenzar. Y esa es la mentalidad que tenemos que tener. Ya no podemos dejar todo para el final, ya no podemos dejar a la suerte después de qué voy a hacer, darme un tiempo de descanso. No existe. Ya es todo un ritmo y correr. Y ahora en eso que decía. Nosotros yo soy de la época donde uno no tenía muchas opciones. Ustedes sí. Eh, Ustedes pueden darse el lujo de escoger, más o menos tampoco lo están haciendo, pero pueden darse el lujo de escoger un poco a qué institución les gustaría, qué institución les gustaría, en qué área les gustaría y eventualmente hasta con qué investigador, si van un poco más. Nosotros no teníamos esa opción. Nosotros, cuando había una posibilidad, ahí salíamos. ¿Ya? Cuándo podíamos y a dónde pudiéramos. En mi caso final yo terminé en Brasil, antes en lo de Suiza, porque Suiza era un laboratorio, no era una universidad, después terminé en lo de Brasil, es lo que se presentó. Yo al inicio estaba interesado en superconductividad de alta temperatura, pero terminé en esta área, ya fue lo que había en el momento, y al final no me arrepiento, o sea, a mí me gustó esta área, pero yo estaba dispuesto a ir en lo que consiguiera, ya, presentar lo demás. Y así, ahora ustedes tienen muchas chances de hacerlo. Pero bueno, eh, volviendo si es útil o no. En mi caso, los que regresamos así, que fuimos al área que pudimos, o los que estuvimos en áreas esotéricas como esta física de altas energías, donde aparentemente no tiene ninguna aplicación directa. Aún así, el que haya personas con conocimiento es importante. Por ejemplo, Japón, en la Segunda Guerra Mundial, si ustedes conocen la historia, fue una potencia que puso en jaque a la mayor potencia del mundo, que era Estados Unidos. Eh, Toda su armada, su flota de barcos, su flota aérea, las defensas, todo lo desarrolló ahí Japón. Dicen, no, Alemania le dio la tecnología. No, ya, Alemania le dio poco. Japón independientemente había desarrollado. En los años 30, 35, Japón tuvo su primer premio Nobel de Física. Hideki Yukawa, un físico teórico haciendo teoría en física nuclear, que en estos momentos era algo completamente esotérico, ni siquiera era la parte experimental, era solo teórico. Bien. Pero ¿saben lo que es tener un premio Nobel de Física que desarrolló toda su investigación en el propio país? No es como Abdul Salam, un pakistaní que trabajó en Europa y Estados Unidos, no. Este es un japonés que trabajó en Japón y todo en Japón. Para eso se requiere una pirámide enorme de conocimiento, es decir, un japonés teórico en una línea esotérica, que hay una serie de investigadores,
una serie de líderes de investigación, una serie de investigadores, una serie de postdocs, de estudiantes de doctorado, de maestría, de pregrado. Es una pirámide así. Y eso va de la mano con el avance en tecnología. El avance en la ciencia y teoría va de la mano con el avance en tecnología. Necesita uno para ir avanzando en lo otro. En Japón, en este año no me acuerdo, pero hace unos 15 años, de una vez lo leí, de las 10 mayores empresas de Japón, 7 o 9, me parece que eran 9, bueno, ok, 7 o 9 de las mayores empresas tecnológicas de Japón, su gerente general eran gente de ciencias. No eran un ingeniero electrónico de computación o alguien de marketing, no, era gente de ciencias. El mismo que fuese matemático, físico teórico, experimental, gente de ciencias. ¿Por qué? Porque la gente de ciencias está prácticamente, ha vivido su vida entera enfrentando a nuevos problemas. Un buen ingeniero, por ejemplo, un ingeniero civil, le dicen, haz un puente y tienes 6 meses y tienes 10 millones de dólares. Después viene acá, lo siento, va a ser solo 3 meses y tienes 5 millones de dólares. Ok, no, vas a tener solo un mes y 1 millón de dólares. Lo va a hacer. No lo va a hacer con las mismas acabados y perfecciones que tendría en 6 meses y con todo el presupuesto, lo va a hacer con menos presupuesto, lo va a hacer en la pared que tiene, con mucha inteligencia y capacidad, pero ese es un buen ingeniero que hace el proyecto en el tiempo que le dan con el presupuesto, que no las condiciones que le dan, ya, va a sacar lo mejor que puede en esas condiciones. Pero no va a ser perfecto y no tiene que por qué ser perfecto, pero saca lo mejor que puede en esas condiciones. Pero la gente de ciencias está educada para enfrentar problemas en los que no conoce el método de solución, en los que ni siquiera sabe si hay solución, ¿ya? Atacar problemas nuevos que se enfrentan. ¿Ya? Ahí está más preparado la gente de ciencias y por eso que algunas empresas lo aprovechan. El CERN, Laboratorio Europeo de Física de Altas Energías, lo más esotérico que puede hacer sin ninguna aplicación en la vida común. Bueno, ustedes saben que de ahí nació la web, World Wide Web, que todo el mundo utiliza, la página de Internet. Nació el Grid Computing, del que vino el Cloud Computing, que todos lo utilizamos el día de hoy. Nació el análisis de datos de partículas, del que vino la minería de datos, en el que se usa todo el tiempo. Nacieron una serie de aplicaciones actuales de física médica, tomografía, líneas y demás, nacieron ahí. ¿Ya? Se calcula ahí que en el CER, que son miles de millones los que se consumen en ese proyecto europeo, que no es de Suiza, sino de Europa, por cada euro invertido, el cuádruple retornan a la industria en forma directa o indirecta. El análisis del conocimiento, solo por el interés de saber por entender qué es lo que diferencia al ser humano del resto. Al ser humano no diferencia tanto la inteligencia o el amor, la solidaridad, porque con unos cuantos cientos de miles de años de evolución, algunos animales nos pueden equiparar inteligencia. En cuanto a amor, solidaridad, hay animales que dan muchas más muestras de eso que el ser humano, así que no. Lo que diferencia o parece diferenciar es quizás la filosofía, el hecho de que al hombre no le basta con saber qué es lo que va a comer al día siguiente, en qué va a trabajar, eso como hacen en casi cualquier animal. Él se pregunta por qué está ahí, de dónde vino, a dónde va, por qué existimos, o sea, se pregunta un poco más allá de las cosas. Y eso es la ciencia. La ciencia es un eterno filósofo con más herramientas, pero es básicamente eso. Así que si yo me pregunto, digamos, en un medio tan esotérico como el ser, el Large Hadron Collider y demás, solo buscando el conocimiento, el entender solo por el pasar el conocimiento, y sin embargo retorna para la industria el cuádruple de lo que se ha invertido. ¿Ya? Es lo que decía, igual que fue en Japón, la teoría y la tecnología van de la mano. Uno no avanza sin que se avance lo otro.
Ya, toda la tecnología del ser tiene que haberse desarrollado gracias al avance en la tecnología, y un avance en la tecnología da el avance en la teoría y viceversa, van yendo de la mano. Así que casi de cualquier área uno puede contribuir. Y todas tendrían un impacto en la sociedad, si eso era la pregunta. Existen algunas áreas que pueden decir tienen un impacto más rápido, ¿ya? Por ejemplo, en Perú. eh, el CONCITE del 2004 estableció una serie de áreas prioritarias para el Perú, y además nanomateriales. Y bueno, yo para mí el Perú debería tener eh, tres áreas quizás súper prioritarias. ¿Ya? Una sí o sí, nos guste o no, eh, minería, minerales, ciencia de los materiales es algo que no hay cómo vivir. El Perú vive de eso, así que hay que cuidar que sea menos contaminante, pero no hay cómo evitar. Minería, petróleo, materiales, ciencia de los materiales es algo que sí o sí tiene que estar. Después, la biodiversidad. El Perú es uno de los países más diversos por metro cuadrado que, que la mayoría de países del mundo. No es que sea el que tenga mayor biodiversidad, pero es uno de los que tiene mayor biodiversidad, especialmente por per cápita, por metro cuadrado. Así que ahí el Perú tendría que estar. Nuestras 4.000 variedades de papa, otros tantos de maíz, etcétera, etcétera. Es una variedad tan grande que Perú tendría que invertir mucho ahí. Y otra cosa que la quería invertir es en toda nuestra arqueología andina, todos los conocimientos antiguos andinos arqueológicos. Es una parte que Perú tiene un potencial enorme que así nomás pocos países del mundo lo tienen, y también ahí debería invertir bastante. Hay muchas áreas, alta energía, nuclear, física médica, en las que yo estoy, sí, y en otras áreas de simulación computacional. Bueno, yo, sin jactarme, fue uno que ayudó a crear la carrera de ciencia de la computación en la UNI, y los que trabajamos en el Perú para que se crease la carrera de ciencia de la computación en el Perú. En el CER, en el FEMILAB, los físicos y los científicos de computación es casi como un matrimonio, están todo el tiempo colaborando juntos. Una cosa va de la mano. ¿Ya? Así que también, y la computación es una ciencia completamente transversal que tiene aplicaciones casi no se me ocurre un campo donde no pueda tener aplicación la computación, la ciencia y la computación. ¿Ya? Entonces, es transversal. Entonces, ¿qué consejos? Yo le diría que sean prácticos. De cualquier área ustedes pueden contribuir al Perú. Aunque fuesen, que suena despectivo, pero no lo es, aunque fuesen un matemático, un físico teórico, completamente teórico, ese conocimiento teórico ayuda a solidificar a otra generación de investigadores que necesitan un conocimiento fuerte. Los físicos necesitamos una buena base teórica matemática, no tanto como matemáticos, necesitan una buena base. La gente de ingeniería, los que hacen investigación, también necesitan una buena base, no tanto como un físico, pero sí necesitan una gran base teórica. Y el que haya gente de otro nivel en matemática, en la parte física, ayuda a todos los campos, aunque sea una contribución pequeña, pero ayuda. Y los trabajos ahora son multidisciplinarios, así que en un proyecto multidisciplinar hay matemáticos, físicos, electrónicos, ciencia de la computación, hay de varias áreas, biólogos, dependiendo del trabajo que sea, así que todo el mundo encuentra su nicho para contribuir. ¿Ya? Uno puede escoger las áreas prioritarias, sí, y puede ayudar a trabajar, pero uno puede contribuir cualquier área. Uno puede contribuir de cualquier país pobre, como el Perú, o una zona relativamente pobre que está comenzando. Ya, sí, pueden escoger una zona que tiende una investigación muy baja si quisieran comenzar una carrera de docente investigador, pero que tiene un buen canon. Así que hay posibilidad de hacer proyectos de investigación, por ejemplo. No, uno puede contribuir de cualquier lado, uno más o menos de cualquier lado se pueden contribuir. Por ejemplo, yo tengo algunos proyectos que me gustaría trabajar con alguna institución del Perú, Puerto Maldonado, en la selva, en el Puno, en algunas partes, pero que yo necesitaría que hubiera un investigador de mi área cercano que pudiera colaborar con él. Y no lo hay. ¿Ya?
En Cusco, un poquitito de refilón que medio que algo no encontrar. Y se necesita. Así que si yo encontrara a un investigador de mi área en esa zona, es como una veta de oro. Podríamos hacer muchísimas Claro, cosas. Igual como en Europa, Estados Unidos, requieren que en nuestros países haya algunos investigadores en estas áreas para ellos poder hacer la colaboración. O sea, siempre hay muchos. Y eso ha permitido que muchos estudiantes vayan a esos laboratorios. a- Hemos terminado la maestría con ellos y después se han ido a hacer su doctorado y postdoc en esta área o en otras áreas. Y algunos ya no regresan al Perú, no importa, es parte de la ley de la vida, no tienen que crecer y avanzar. Pero es bueno, de cualquier área uno puede contribuir. Bueno, disculpe que me he extendido, continúen con... no, no se preocupe, muchas gracias. Es muy interesante escuchar su punto de vista. Y solo un par de preguntas de manera muy breve para terminar. Eh, ¿Cuál sería la estructura de trabajo en su centro de investigación? Me refiero a qué rol desempeñan los estudiantes, ya sea de pregrado, posgrado o posgrado. ¿Cuán involucrados están en los proyectos? Bueno, eh, ¿cómo lo pondríamos tratando de ser sutil? Bien. Eh, Nosotros, si en el Egipto, nosotros somos los que diseñamos las pirámides y ellos son los que las construyen. Los estudiantes, científicos, son los que hacen el, el trabajo duro, repetitivo, es parte. Eh, pero con ese trabajo duro, repetitivo, ellos también van aprendiendo. Eh, Nosotros no podemos avanzar sin el trabajo de los estudiantes. Y bueno, y viceversa, ¿no? Es algo bastante dado. Entonces, es una piedra central del desarrollo científico. Entonces, ellos, por ejemplo, los estudiantes privados me están ayudando actualmente, ¿no? En este grupo, en este proyecto de la Conga, no, no, donde tenemos unos equipos que nos han llegado, no lo voy a poner acá porque ya no hay mucho tiempo. Eh, y, ¿Cómo se llama esto? Eh, Disculpen, ya estaba. Aquí. Eh, no querían. Ah, Aquí. Bien. Entonces, este grupo, por ejemplo, varios de ellos son de ingeniería física, otros son de física, eh, que están ayudando a armar los experimentos que nos han llegado los equipos y cada equipo, por ejemplo, se pueden hacer unos 15 experimentos diferentes, entonces hay que ir armando uno por uno, calmarlos, calibrarlos, establecer, digamos, eh, los órdenes de magnitud, las escalas, etcétera, etcétera. Entonces ellos están ayudando en eso. Y los tesistas están ayudando en la investigación pura que va a ser para hacer su tesis, que va a servir para las publicaciones, ya, en gran parte. Y para generar, y van a servir para alimentar la siguiente camada de estudiantes. De estos, la mayoría se van, o sea, es difícil en el Perú formar un grupo de estudiantes que después haga la maestría, luego el doctorado y se quede a trabajar con uno. Es muy difícil porque no hay mucho que el Perú les ofrezca, o sea, es difícil tener vaques. Entonces, muchos de ellos, eh, los que pueden, ni siquiera hacen la maestría en el Perú, sino que van de frente y la cocina afuera. Los que pueden, los que no hacen la maestría con nosotros y después se van afuera, pero es parte de la vida. Eh, y es bueno, o sea, yo he conocido, yo les decía a algunos estudiantes, antes era peor, yo conocí a un estudiante que decía, ¿por qué no entran a la maestría? No, porque yo quiero hacer una maestría en una institución de categoría, ¿no? Como Estados Unidos, Europa, o sea, no querían hacerlo en cualquier lado y menos acá en el Perú. Bueno, sí. Pero hasta que ellos, y yo les decía, ¿por qué no van a Brasil, México? No, eso que sería algo de segunda, nosotros queremos algo así de primera, no, Estados Unidos, Europa era suficiente. Pero las cosas no siempre salen como uno quiere. Al final, después de 2, algunos de 3 años, no consiguieron ir a Europa, Estados Unidos, y recién consiguieron una beca para Brasil o México. Yo les decía, están yendo recién ahora a hacer una maestría en Brasil o en México. Hace 2, 3 años
podrían haber hecho la maestría, ya la habrían acabado y en lugar de estar yendo para una maestría, podrían haber estado yendo para un doctorado. Eh, en fin, eso es parte de nuestra realidad. Y sí, ese es más o menos el ritmo. Ahora tenemos esta suerte. Algunos están así desde hace algunos años, ya están acabando, otros recién están comenzando, algunos ya deberían haber terminado, pero obviamente uno no puede saber el mundo que vive cada persona, sobre todo si tiene que trabajar, estudiar y eventualmente hasta familia. O sea, no los podemos presionar, no les estamos dando becas, así que algunos más o menos se demoran un poco más y a otros un poco menos, otros recién están comenzando, algunos se irán sin terminar, otros se terminarán y se irán. Pues ahí veremos. De esta camada nueva que está comenzando, algunos harán su maestría, otros se irán de frente a otros lados. Bien. Es Claro. parte de la vida. Y para finalizar, la última pregunta sería, si está dispuesto a aceptar nuevos integrantes en su grupo de investigación. De ser así, ¿cuál sería el procedimiento? ¿Aceptan estudiantes de otras universidades? ¿Pueden ser de carreras afines? Eh, por ejemplo, eh, por ahora estamos con acá Carlos Molinar y Pedro Arango, son de San Marcos, que están trabajando con nosotros. Como digo, acá tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco que es de San Marcos de la UNI, así que tenemos una primera colaboración. Acá con Zairi es de Cusco, una vez tuvimos dos estudiantes, pero también después se fueron. Yo soy de Huacho y también una vez hubo dos estudiantes de Huacho, pero también después de terminar su maestría se fueron. Está bien, ¿no? Eh, si quieren venir, en principio es perfecto. No colocamos muchas restricciones, no solo que tengan ganas de trabajar. Obviamente, si alguien tiene más capacidad y más inventiva e iniciativa eh, y trabajo, claro, pueden conseguir más cosas. Alguien que no le puso mucho empeño o no le puede dedicar mucho tiempo por diferentes motivos personales, ya tal vez consiga menos, pero algo habrá aprendido. Lo que sí, si está ahí, no puede estar solo de mirón. Tiene que hacer las labores que le pedimos, ¿no? Participar de los eventos, ayudar en una cosa y en otra, eso sí. Pero lo único, al contrario, bienvenido. El único problema con esto es de que, y es algo que es abierto, es que no es que estamos un poquito sobresaturados, en el sentido que no le podemos dedicar el tiempo adecuado a todos, pero en compensación, la idea de tener un grupo es de que entre ellos se van ayudando, ¿no? O sea, entre ellos se ayudan, así que a uno solo le llegan las consultas más importantes, no cualquiera. Entonces, digamos, eh, es una retroalimentación. Pero al principio son bienvenidos. Muchas gracias, doctor Solano. Ha sido un placer tenerlo en esta charla. Estoy seguro que sus consejos y toda su investigación les sirve de mucha ayuda a los jóvenes peruanos y espero volverlo a encontrar en otra oportunidad. Muchas gracias. Ok, ya muchas gracias. Ahí nos mantendremos en contacto. En el diciembre del año pasado se realizó un encuentro físico, algo que no lo mencioné, en San Marcos. Este año, a fines de año, va a ser en la UNI. El año anterior fue en Cusco. Ya, ese tipo de encuentros es el que, en el que el 2018 estuvo el profesor Cajita, el premio Nobel de Física. Y estos encuentros se publican en Prociden del IOP, que tienen indexado en Scopus con factor de impacto 0.5, y en el que los voy a invitar porque me gustaría que ustedes también participasen, sería muy bueno. Bien. Bueno, solo eso. Am, ¿Se congeló? Ah, no. Hola, No, ok, ya acabé. muchas gracias.